Buen día, estimados estudiantes. La temática a desarrollar esta semana se denomina derivadas. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas inicialmente se definen como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Observemos la gráfica que tenemos acá. Tenemos la gráfica de una parábola y igual a x cuadrado y vamos a analizar cuál es la recta que debe pasar por el punto 1,1 de tal forma que sea tangente a esa curva por ese punto. Miremos que en este caso esta pendiente que tenemos acá es 2. Es decir que la recta tiene pendiente 2. Y su ecuación en este caso sería 2x menos 1 porque la tenemos que su punto de corte con el eje y es el menos 1. Hasta el momento lo que vemos es que lo que nos va a permitir la derivada es determinar cuáles son las pendientes de las rectas tangentes a una curva en un punto dado. La derivada se define a partir del límite. Tenemos que una derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero para entender este concepto tenemos que irnos a la parte gráfica y mirar qué es lo que sucede. En este caso tenemos una función que es la que está representada en azul. No nos interesa en el momento cuál pueda ser su representación simbólica, únicamente la representación gráfica, que es ese trazo que se ve en azul. Si analizamos la gráfica podemos ver que tenemos un eje Y, tenemos un eje X y tenemos unos valores específicos en la función. Si denominamos que esto es un valor X del eje X y decimos que esta distancia va a ser H, el valor de acá pues va a ser el valor X sumándole la distancia H. Ahora si analizamos cuál va a ser la imagen en ese valor de X, vamos a tener que la imagen va a ser, para este primer caso, el punto B, es decir, f de X va a ser nuestra imagen, y para el valor X más H, vamos a tener que la imagen es ese punto C, siendo f de X más H. Ahora bien, teniendo presente eso, miramos una recta roja, la cual es una recta secante a la curva azul. ¿Por qué secante? Porque cortan dos puntos, en el punto B y en el punto C. Ahora bien, ¿qué sucedería si esta distancia H la disminuyéramos tanto que estos dos puntos, el punto B y el punto C, se acercaran tanto que casi que fueran el mismo? ¿Qué sucedería? Vamos a mirarlo gráficamente moviendo este punto. Movemos el punto C. Se va acercando, vemos que la distancia h se va haciendo 0. Nos acercamos. Y veamos qué está pasando con la recta roja. Inicialmente veíamos que cortaban dos puntos, pero si la acercamos tanto, vemos que ahora solo va a cortar en un punto. Ahora va a ser la recta tangente. ¿Por qué recta tangente? La recta tangente es una recta que corta a una curva por un solo punto. Observemos nuevamente. Inicialmente teníamos una secante que si la acercamos nos muestra una recta tangente. Esta es la definición propia de una recta de la derivada como recta tangente. Miremos nuevamente entonces los datos que teníamos. Teníamos que esto era f de x más h, este es f de x, luego este es x y esto era x más h. Si vamos a hallar la pendiente de la recta roja, recordemos que la definición de pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1
sobre x2 menos x1. Es decir, las coordenadas en y sobre las coordenadas en x. Entonces, en este caso, serían las coordenadas en y sub 2 sería f de x más h. Menos y sub 1, que sería f de x. Sobre x2, que sería x más h, menos x1, que sería x. Al hacer la resta vemos que esta x con esta x se cancela, quedándonos únicamente h en la parte de abajo. Ahora bien, si necesitamos analizar cuál sería la pendiente de la recta tangente, recordemos que acercábamos esos dos puntos B y C de tal manera que la distancia entre ellos dos fuera 0. Y esa distancia, recordemos que la habíamos denominado h. Por lo tanto, la pendiente de esa recta tangente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, la cual es la definición que teníamos en la presentación que estábamos desarrollando. Ensayemos un ejemplo. Hallemos la derivada de la función y igual a x cuadrado por medio de este método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando diga x más h, reemplazamos la x por x más h. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Recordemos que no podemos sustituir inicialmente porque cuando h es 0 nos va a dar una indeterminación, siendo el denominador 0. Resolvamos la parte de arriba. X más h al cuadrado, por productos notables tenemos que va a ser x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x al cuadrado, que era el otro valor que teníamos, sobre h. Luego x cuadrado se cancela con x cuadrado, quedándonos 2xh más h cuadrado. Recordemos que podemos usar factorización para resolver este tipo de límites indeterminados. Si factorizamos h, que es el factor común, vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 de h factor de 2x más h sobre h va a ser igual a ¿qué? Cancelamos las h, es decir que ya cancelamos la indeterminación y finalmente lo que hacemos es sustituir h por 0, quedándonos que la derivada de x cuadrado va a ser igual a 2x. La notación de derivada a partir de ahora va a ser f de x con una comilla arriba y esta comilla denominándose f' de x. Y si derivamos f' de x, le vamos a colocar otra comilla indicando que es la segunda derivada de la primera derivada que se hizo.